Hola, Ita. Hola, Fer. Es Marcela Borghini, en realidad. Estoy. Bueno, hola, buenos días a Vázquez, para los que me conocen, yo hago guardias, soy nefróloga, y bueno, la idea de Entonces, con casitos clínicos vamos a repasar lo más común que vemos en la guardia externa de pediatría. Los casos son reales, no son inventados, así que está bueno para que lo aprovechemos y veamos lo que queremos hacer. A ver. ¿Cuál es la Voy con este. Y abajo. Ahí está. Bueno, primero, ¿cuándo tenemos que pedir un medio interno? ¿En qué tipo de pacientes? En cualquier paciente que tenga un cuadro de shock hipovolémico, un trastorno del líquido extracelular, sea porque está deshidratado, Ahí está, volvió. sea trastorno del sensorio, convulsiones, temblores, hipotonía, fasciculaciones, cualquier cosa neurológica que nos llame la atención, es digno de hacer un medio interno en un chico, parestesia, que es algo que vimos bastante frecuente el año pasado, cualquier chico que tenga una arritmia o un cuadro de insuficiencia cardíaca que puede estar precipitado por un trastorno del medio interno, cualquier chico con alguna enfermedad renal o endocrinológica y cualquier chico con sospecha de intoxicación, en donde vemos cómo el tóxico, digamos, hace alteraciones o no de su medio interno. Entonces, estas son las causas ante las cuales tenemos que pedirlo. Por supuesto, el pediatra puede pedirlo cuando quiere, pero digo cosas con bastante criterio para que no debe haber duda de pedirnos. Lo primero que, digamos, que tenemos que hacer en los pacientes es ver, y sobre todo para mí, es cuán urgente es ese trastorno del medio interno que tiene que ser corregido en la guardia sí, o qué cosa no tiene una urgencia y se puede corregir directamente en la internación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como una buena valoración clínica, o compromiso cardíaco, y ver cuándo esto lo tenemos que corregir. Sí, estoy traumatizada. Bueno, vamos a ver este primer nene. Es un chico de 2 años con vómitos y diarreas de 72 horas, que está pálido, taquicárdico, que tiene un laboratorio en donde marqué en rojo lo más grave, que es un chico que tiene una hipercalemia severa, una urea alta con una creatinina cuasi normal, una hipoglucemia y una acidosis metabólica con 8 de bicarbonato y 7,15 de pH. Entonces, ¿qué es de este paciente lo más importante? La primera medida que tiene que tener este paciente, porque es un paciente que está taquicárdico, con sensorio alternante, o sea, tiene signos de shock hipovolémico, comprometida la hemodinamia del sistema nervioso central, es ponerle una vía y expandirlo y ponerle oxígeno. Luego voy a ir mirando este medio interno y veo que lo primero que tengo que corregir va a ser la glucemia, y vamos a mirar que como es un chico con una hipercalemia, vamos a pegarlo a un monitor, y en este caso vamos a ver que es un chico que tiene una onda T picuda, que es una de las indicaciones de corrección en la guardia de hacer las primeras medidas de tratamiento. Entonces, tenemos un paciente que, si lo resumimos, con compromiso del estado hemodinámico, más trastorno del sensorio, la primer medida sin duda es expansión, que puede ser con solución fisiológica, puede ser una parte como bicarbonato de 1/6 molar, mitad y mitad, puede ser 1/4, 3/4 de solución fisiológica, a veces ustedes no tienen en el laboratorio y mandamos con solución fisiológica. Cuando vemos ese potasio, vemos que quizás no sería una mala opción ponerle bicarbonato.
seguro tengo que ponerle oxígeno y voy a empezar las primeras medidas de tratamiento de la hipercalemia porque veo que tiene repercusión cardíaca. ¿Cuáles son las primeras medidas de urgencia que hacemos en la guardia? La primera es el gluconato de calcio, y esto siempre les recalco, es un estabilizante de la membrana cardíaca, no baja la calemia, no le repitan un potasio cuando pasan calcio, lo único que hacen es evitar que el chico dispare una arritmia, y después tienen medidas transitorias, que es meter el potasio adentro de la célula, sea por bicarbonato de sodio, salbutamol o glucosa e insulina, que son 3 cosas que podemos hacer en la guardia. En este paciente ideal que, si en la expansión queremos poner bicarbonato es una opción, si queremos poner una nebulización, más el calcio que ya lo pasamos de entrada. Todas las medidas luego, resina, diurético, diálisis, eso va a ser en la internación. Lo que nosotros tenemos que saber es ¿qué esperamos de este paciente? Y siempre que tengan un paciente con hipercalemia, definan la función renal. Este chico tenía una creatinina de 0,9, que es apenas alta. Si este chico hubiera tenido 5 de creatinina, una creatinina muy alta, es un chico que yo ya tengo que pensar, ojo, porque quizás este chico necesita diálisis. Entonces, siempre que veamos hipercalemia en la guardia, urea y creatinina, sobre todo creatinina cuando tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces, refiriendo a, digamos, este paciente, las opciones de, digamos, vimos las medidas de hipercalemia y ahora vamos a ver las medidas de hidratación. En este caso, obviamente, están contraindicadas las sales de hidratación, estamos en un paciente crítico, con compromiso hemodinámico, la indicación es expansión, la expansión es a 10-20 mililitros kilo. Si no tiene compromiso hemodinámico, podemos hidratar o en 24 horas, o podemos hacer la tradicional hidratación endovenosa rápida, que ahora vamos a ver un poquito si esto estamos haciendo tanto o no. La hidratación endovenosa rápida, acá en el hospital de pronto todas las conocen, son hidrataciones entre 10 a 20 mililitros kilo hora en 6 horas, con sodio a 90 por litro, que en otro tiempo le decíamos alta concentración, hoy saben que no, que la tendencia es usar soluciones isotónicas, que ahora lo vamos a ver, potasio a 20 más bicarbonato a menos 10 en 6 horas, y la idea era un paciente que vino en shock y que recupere ese shock, lo hidrato en 6 horas para realimentarlo precozmente. Pero tenía algunas contraindicaciones y básicamente era que el paciente esté hipernatrémico, porque saben que la hipernatremia la tenemos que hidratar lentamente porque tienen riesgo de edema cerebral, el paciente en fallo renal agudo, porque son pacientes que tienen la solución potasio, y hablamos ahora de nuestro paciente, y en las cardiopatías hiperflujantes, como pueden ser las CIB graves, y en el recién nacido que es incapaz de tolerar estas soluciones porque les genera poliuria. Y me sirve acá bien lo del paciente, porque este paciente tenía 7,6 de potasio. Este paciente tiene contraindicada la hidratación endovenosa rápida. ¿Por qué? Porque tiene potasio en la hidratación. Entonces, este es un paciente que hasta que yo no controle su potasio y lo maneje, no le puedo poner potasio en el plan. Entonces, creo que cuando uno recibe un paciente en la guardia, tiene que hacer como un pensamiento general. Y en este paciente tenía un orden, y un orden era la expansión, el oxígeno, la medida de hipercalemia y el control de la glucemia. Son 4 medidas que en la guardia no podemos dejar de hacer, y recién ahí, con glucemia normal, expandido, recuperada la hemodinamia y controlada su hipercalemia, lo podemos subir a la sala. Esto como primer medida general de nuestro paciente. Ahora vamos a ver algunos conceptos nuevos de lo que es manejo de soluciones. O sea, nadie duda ante una expansión, un paciente con compromiso hemodinámico, que es desde taquicardia, pulso filiforme. Recuerden que la presión baja es un signo tardío de shock, la presión es normal en los estadios iniciales, de los pulsos débiles, el compromiso del sensorio, a veces la disminución de la diuresis, que es muy difícil a veces de darse, nadie duda en expandir. Las dudas que hay ahora son qué volúmenes tenemos que expandir, y tenemos que pensar, y con qué soluciones vamos a seguir. Entonces les traje un poco las nuevas revisiones de 2 cosas que son, digamos, nuevas o medianamente nuevas, es que es tan malo tener al paciente contraído de volumen y no llevarlo al peso en el cual nosotros estimamos, el tema es en qué tiempos, como es
tan malo excedernos como expandir sin necesidad de expandir, porque esos pacientes reciben un montón de cloro, un montón de sodio, y esos pacientes sin orinan se quedan con ese cloro, con ese sodio, se dematizan, tienen riesgo de acidosis hiperclorémica. Esto se ve en los pacientes que reciben grandes volúmenes, más de 80 mililitros kilo, son pacientes que en general tienen diagnóstico de shock séptico, pero digo, hay que expandir en su medida justa y necesaria, ni tampoco tenerle miedo a ese volumen, porque si yo al paciente lo dejo contraer volumen, tiene riesgo de hacer una necrosis tubular y tiene más riesgo de hacer una hiponatremia, porque cuanto más contraído de volumen estoy, más hormona antidiurética secreto, y más hormona de antidiurética secreto, más diluyo mi propio sodio. Entonces creo que hay que aprender a manejar los líquidos en su justa medida, y esto es un nuevo concepto en lo que es el tema de expansiones, que uno dice expandirlo aunque no esté para expandir. Hay que expandirlo si lo necesita, y si lo necesita, lo que el chico necesite, no de más. Y digamos, la optimización sería llegar a un paciente eubolémico, ni deshidratado, ni con exceso de líquidos, con una muy buena hemodinamia, y para eso tengo el balance, que lo van a usar en la sala. Esto lo marco porque me parece muy interesante en los nuevos reviews de expansiones sin exceso. Y aparte de hablar del volumen, también vamos a, digamos, a hablar de las nuevas tendencias que hay, es qué soluciones usamos para hidratar a nuestros pacientes. Un poco, yo antes les había pasado ese tip de usar en las soluciones de rehidratación rápida, que antes decíamos con sodio alto, 90 por litro nos desesperábamos. Hoy por hoy la tendencia, digamos, y la SAP creo que va a venir por un consenso, es el uso de soluciones isotónicas. ¿Por qué soluciones isotónicas? Porque son más parecidas al plasma y porque, digamos, no tienen el riesgo de hiponatremia que se ve cuando uno usa soluciones más hipotónicas. Entonces, ¿todos los pacientes son para soluciones isotónicas? La mayoría. Diría que todos los fluidos de mantenimiento al principio, los pacientes que tienen pérdidas, los pacientes que tienen hiponatremia. ¿Todos sí? No, todos no, porque los pacientes que tienen diabetes insípido, que tienen tendencia por su patología a hacer hipernatremia, uno podría usar soluciones de entre 80 y 90 por litro. Hoy prácticamente no se usan soluciones de menos de 80 a 90 mililitros de sodio, lo mínimo 75, 77 que son de seguridad. Por abajo de eso, prácticamente mundialmente no se utilizan ese tipo de soluciones para hidratar, ni aún a la diabetes insípida que le ponemos solución fisiológica al medio, o sea 75 por litro. Pero junto con esto, si queremos no tener riesgo de hiponatremia, tenemos que pensar que le tenemos que dar el líquido necesario, porque si pasamos líquido de más o líquido de menos, colaboramos en la hiponatremia, sobre todo cuando es líquido de menos, porque si le pasamos de menos, lo que dije antes, aumenta la secreción de antidiurética y van a tener riesgo de hiponatremia. Saber si mi paciente tiene riesgo de hacer hiponatremia, que ahora vamos a ver una diapo, y ver bien cuál es la situación del LEC de nuestro paciente, y digamos, lo más importante, si le voy a poner una vía y le voy a poner electrolitos, tengo que tener un iono previo, hay que acostumbrarse, hay que hacer un iono previo a cualquier chico que le ponga un suero, y acordarse que en el pre y el post quirúrgico ya es rutina en todos lados usar solución fisiológica que son isotónicas, para prevenir el riesgo de hiponatremia postquirúrgica. Acá les pongo qué pacientes tienen riesgo de hiponatremia, y van a ver muchos pacientes que ustedes conocen. Cualquier paciente con compromiso del sistema nervioso central, porque no maneja la antidiurética, todo lo que sea prequirúrgico, todo paciente contraído de volumen hipotenso, porque estimula la secreción de antidiurética, las enfermedades pulmonares, y acá les estoy diciendo neumonía, bronquiolitis, todo paciente de pediatría común, algunas quimioterapias y el uso de ciclofosfamida, en algunos lugares que tienen pacientes con uso de ciclofosfamida. Estos pacientes tienen todo alto riesgo de hacer hiponatremia. Por eso es cada vez más aceptado el uso de soluciones isotónicas, y otros le llaman cercanas a la isotonicidad, que son soluciones con 120 por litro de sodio, 20 de potasio, que es una solución isotónica, porque tiene 140 sumado. Entonces creo que es una cosa que como pediatra, y cuando venga el consenso de la SAP, nos va a servir para pensar. Y acá bueno, vamos a ver otra paciente. Miren lo que vimos en el caso anterior. Vimos un shock, vimos potasio, vimos hipercalemia y vimos glucemia. Miren esta paciente, es una niña de 17 años, cayó en guardia, 53 kilos, obesa, lúpica.
hipertensa, con enalapril, estaba en actividad de su lupus, con micofenolato, con corticoides, con hidrocloroquina, y que usaba sertralina porque tenía un cuadro depresivo. Vino con vómitos, estaba con cefalea y con tendencia al sueño, y tenía un sodio de 119. Y acá abro los ojos, porque digo, tengo un chico con cefalea, tendencia al sueño y vómito incorregible, el primer diagnóstico es hipertensión endocraniana. ¿Por qué tiene hipertensión endocraniana? Porque tiene 119 de sodio y lo más probable es que tenga edema cerebral. Y esa paciente es una paciente que yo tengo que trabajarla ya en la guardia. Tengo que acostarla, ponerla semisentada en 45, poner una máscara con oxígeno, una vía y corregir ese sodio de manera rápida. Y una vez que corrija el sodio y la chica mejore la sintomatología neurológica, después le pondré un plan y pensaré qué hago. En este slide, que yo me olvidé de cambiarlo, en realidad el sodio que le voy a dejar es un sodio de más de 120 por litro, que ahí dice 70 y está mal, pero digamos, tengo que plantearme qué voy a hacer esta conducta en la guardia. ¿Y qué le voy a usar a esta paciente? Esta paciente tiene edema de cerebro. Si tiene edema, tengo que disminuir el edema. Tengo que dar algo bien hiperosmolar, como es el cloruro de sodio hipertónico al 3. Lo que tengo que hacer, en el caso de un adulto, es ponerle 100 mililitros, una chica de 50 y pico de kilos, y se infunden en 1 hora hasta que los síntomas mejoren. Lo puedo pasar en media hora, lo puedo pasar en 1 hora, lo puedo pasar en 4. En general, con síntomas hay que pasarlo rápido, entre 30 minutos y 1 hora, para que vaya revertiendo. Después de eso la voy a restringir como cualquier chico con hipertensión endocrinana y le voy a poner un sodio alto a 120, 140 por litro y la voy a ir monitorizando muy seguidamente. Este caso es fácil la decisión de la cantidad porque la dosis adulto es 100 mililitros, pero cuando ustedes tienen un paciente pequeño podemos usar una fórmula. Recuerden que cuando indican a la enfermera van a pedirle 85 de agua destilada y 15 cloruro al 20, con esa solución tiene 510 miliequivalentes por litro, la osmolaridad es por 2, o sea, tiene 1000, es un exocet. Piensen que la solución fisiológica tiene 300 de osmolaridad, esto es 3 veces más osmolar, pero se usa en esta situación porque tiene edema del cerebro sintomático. La otra forma es hacer un cálculo rápido de 3 a 5 mililitros kilo en unas 6 horas, y en adultos recuerden que la dosis es 100 mililitros y pueden repetir 100 más y 100 más, van de a poco, nunca se pasen, porque si ustedes corrigen rápidamente la anatremia, tienen riesgo de mielinolisis. O sea, le cambiaron tan rápido la osmolaridad al cerebro que después empieza un fenómeno de desmielinización progresiva que lo van a ver a la semana. Entonces, tener en claro que no hay que tenerle miedo a esta solución, es claro, las indicaciones también son claras, la fórmula más fidedigna, si uno quiere hacerla, es calcular el sodio deseado del paciente por el sodio del paciente por 0,6 por peso. ¿Cuánto lo quiero subir? Tengo 119, lo quiero subir entre 3 y 5. Acuérdense, siempre vayan de a poco, súbanlo a 3, si el chico no mejora, le suben 3 más, o sea, tenía 119, la quiero llevar a 122. Son 3.000 equivalentes por 0,6 por peso. En este caso, esta chica dimos el número exacto por una cuestión de que en adultos la dosis es máxima, pero en un niño pequeño calculan esta fórmula. Si están muy nerviosos, 3 a 5 mililitros kilo, no más. ¿Pueden pasar más? Sí, pero tienen riesgo de sobrecorregirla. Es tan mala la sobrecorrección como la hipocorrección. Y esto hay que tenerlo claro. Y como último concepto de esta solución, tema de cerebro, y qué pacientes tienen riesgo de mielinolisis, los desnutridos, los hepatópatas, los hipocalémicos, los alcohólicos, los pacientes que se pasan con la síntomas de hiponatremia con síntomas que la cefalea es el cardinal, signo de hipertensión endocraniana, y por supuesto debilidad, alteración de la memoria, eso ve mucho en adultos, calambre, no cardiogénico, que se ve en maratonistas y en pacientes que consumen drogas como el éxtasis, que tienen mucha actividad física y en vez de hacer edema en el cerebro, hacen edema pulmonar, por la cantidad de volumen minuto que tienen a nivel pulmonar en el medio de la danza.
Y en el caso de esta paciente, recuerden que hay muchas drogas asociadas a hiponatremia. Una es el éxtasis, que está bastante descrito. Los antidepresivos, nuestra paciente tomaba sertralina, pero piensen en otros. Los anticonvulsivantes, que eso lo usamos en pediatría, el valproico, carbamazepina. Si un paciente tomó de más, se intoxicó, la ciclofosfamida, el haloperidol. Las tiacidas, que nosotros lo vemos los nefrólogos, usamos tiacida crónica. Entonces, ojo, porque pasa esto en pediatría y hay que tenerlo bien claro. Así que vimos de esta manera hiponatremia aguda sintomática, y ahora vamos a ver otro niño, que es una niña de 6 meses, que estaba con fiebre, es una paciente de la guardia del cuna, vómitos y diarrea, había tenido un antecedente de otra gastroenteritis con una ITU que no se estudió, y la chica entró taquicárdica, con 170 de cardíaca, con tendencia al sueño, o sea, compromiso por el shock, con signos de deshidratación, que tenía 121 de sodio, 7,5 de potasio, una acidosis metabólica con 10, una urea un poco elevada, una glucemia alta y un láctico elevado. Y acá lo primero que vuelvo a marcar es, la primera corrección es mejorar la hemodinámica del paciente con solución fisiológica a 10-20 mililitros kilo hasta que el sensorio mejore. Y enseguida esta chica mejoró con la expansión, y eso me da una seguridad de que esta hiponatremia no es sintomática. O sea, lo que la tenía sintomática de sensorio con tendencia al sueño era la hipovolemia y no la hiponatremia. A esta chica le pasamos fisiológica y enseguida revivió. Es una hiponatremia aguda no sintomática la de esta paciente. Es un trastorno del sensorio por compromiso del flujo, por shock, pero la hiponatremia en sí no es sintomática. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con esta chiquinga? ¿Voy? ¿Sigo? Vos me gritas, ¿eh? ¿Sale? Yo siempre voy volando. Está compartiendo pantalla y no me dice nada más. Sí, sí, sí. Y suele pasar. ¿Querés que siga y queda grabada? Como vos quieras. No, están ahí. Bueno, dale. Yo no me doy cuenta. Chicos, ¿ven? ¿Escuchan? Se escucha bien, dale, continuamos. Bueno. Sí, se escucha Vale. bien, se corta a Bueno. veces. Cualquier cosita, si notan que se corta, por favor avisen, ¿eh? Bueno, listo. Entonces, en esta paciente, lo que teníamos que priorizar era la hemodinamia. Esta chica también tenía una hipercalemia de 7,6, y ahí tengo que hacer un electro. En este caso, esta chica tenía un electro normal, con lo cual la hipercalemia la creo, porque esta chica tiene acidosis, y quizás corrigiendo la acidosis va, digamos, a meter el potasio adentro cuando corrijamos la acidosis, pero ya tengo un electro normal, entonces no le voy a pasar gluconato de calcio en la guardia a esta paciente, no le puedo sí poner beta 2 como para que empiece a mejorarlo, pero digamos, me evito el gluconato de calcio, y lo que tengo que hacer es la valoración del sensorio, si mejoró con la hemodinamia, porque si tiene 121 de sodio, el sensorio hubiera sido deteriorado, yo tengo que pensar que esta paciente tengo que corregirla con clorurado al 3. Por eso la importancia de sentarse como un poco al lado de este paciente. En estos chicas tengo unas cosas bastante típicas, que es lo que tenía, que es una asociación hiponatremia hipercalemia con acidosis metabólica. El GAP estaba elevado porque estoy en shock, estoy lactacidémica porque estoy chocada, tenía hipercloremia, eso es por la diarrea, y tenía una urea apenas elevada y una glucemia aumentada. Y esto de la glucemia aumentada me sirve para decir las suprarrenales mal no le funcionan, que es una de las asociaciones que tenemos que ver siempre que vean un paciente con... ¿por qué no me baja? Uy, se me cerró. Ay, perdón. Ahí corrijo. Es como que no pude... Ahí va.
¿No pudiste pasar? No pude pasar, sí, ay, bueno. Entonces, lo que tienen que pensar en un paciente hiponatremia y hipercalemia es un problema de las suprarrenales, que no era el caso de nuestra paciente, y sí los trastornos renales, que son las tubulopatías, el pseudohipoaldosteronismo, la acidosis tubular tipo 4, que la idea no es esa de hoy de ver, pero digamos que vean que cuando ustedes tienen esa asociación hiponatremia y hipercalemia tienen que pensar o un tema de la aldosterona, las suprarrenales o la insuficiencia renal. Y entonces esto un poco nos permite pensar que si la chica tiene un trastorno, esta chica tenía antecedentes de infección urinaria, eso me habla más de, esta chica después tenía una ecografía patológica, tenía dilatados, súper dilatados los riñones, que se ve mucho las hidronefrosis asociadas a tubulopatías, y entonces esta paciente tiene un trastorno crónico. Son pacientes que están acostumbrados a estar hiponatrémicos y a estar hipercalémicos, por eso no tenía repercusión desde lo cardiológico. Entonces, siempre hay que tratar de como englobar a este paciente y pensarlo de alguna manera. Y para pensamiento final, que es el pensamiento en cualquier paciente que tenga un trastorno del sodio, tanto hiponatremias como hipernatremias, ustedes siempre que ven un trastorno del sodio, lo primero que tienen que ver es el líquido extracelular, si está hidratado, si está sobrehidratado, si el paciente tiene un trastorno de la hemodinamia. Siempre que está en shock hay que corregir el shock, siempre pensar si ese shock es por falta de volumen, obviamente es volumen, después miraremos las otras cosas, si hay fallo renal asociado o no, la historia clínica, y la otra cosa es si ese compromiso del sistema nervioso central, si lo tiene o no, si no lo tiene, tengo un paciente más sencillo, que no me preocupa tanto, y si ese compromiso del sistema nervioso central lo asocio a un problema de el trastorno del sodio, sea por hipo o hipernatremia, y si ese paciente es digno de presentarlo en la terapia intensiva. Paciente con edema de cerebro es un paciente potencial para una terapia intensiva, así como un sangrado por hipernatremia o convulsiones por hipernatremia puede ser indicación de un paciente de terapia intensiva. Entonces es fundamental, como cuando ustedes ven un chico con un trastorno del sueño, dicen, LEC, hemodinamia, trastorno del sistema nervioso, y ahí pienso cuán grave es y cuánto tengo que resolver en la guardia. Ustedes van a recibir lo neurológico y lo hemodinámico, todo lo demás seguirá en la sala. Y pueden ir con un pensamiento, por supuesto, subirlo a la sala con una idea de qué piensan ustedes que tiene el paciente. Y este es un cuadro muy clásico de hiponatremias, que todos lo conocen, pero siempre me gusta ponerlo en las hiponatremias hipovolémicas, que todos los pediatras las conocemos, es el tipo de deshidratado hiponatrémico, le tengo que dar agua y sodio, y perderá agua y sodio desde los riñones hasta un tercer espacio a un cuadro abdominal o vómitos y diarrea. Tengo los pacientes hipervolémicos, que sería la otra punta, los pacientes que están edematizados, y puede ser que esos pacientes estén en fallo renal, agudo o crónico, o pueden ser que sean síndromes nefróticos, cirróticos, hipoaluminémicos, o por falla de bomba, que ahí lo que tengo que hacer es corregir la causa de base, no darle sodio, y dar el volumen que necesiten. En el caso del fallo renal agudo crónico no dan volumen, no dan sodio. En el caso del nefrótico van a dar volumen, van a restringir de sodio, lo mismo que para la cirrosis, y el fallo cardíaco lo van a tratar con inotrópicos o alguna droga que el chico requiera. Y después queda este intríngulis, que siempre me gusta, que es el paciente euvolémico, que no tiene edema, pero que está hiponatrémico. Y acá, en pediatría, lo más frecuente, si bien tienen todas las causas muy simpáticas del síndrome de secreción inadecuada, que siempre gusta, el hipotiroidismo, la deficiencia de glucocorticoides, acuérdense de la secreción adecuada, que son esos pacientes que les dije antes que estaban en riesgo de hiponatremia, los que usan ciclofosfamidas, drogas, los pacientes que son bronquiolitos y que aumentan su nivel de secreción de hormona antidiurética y tienen riesgo de hiponatremia. Esos pacientes de riesgo de hiponatremia muchas veces se ven acá. Y el campeón de esta zona euvolémica es el postquirúrgico. Por eso les digo, postquirúrgico entra con fisiológico, sale con fisiológico y se terminaron los problemas. Y acá lo vuelvo a decir porque esto es norma en la mayoría de los lugares y a veces nos cuesta a nosotros como pediatras ponerlo, fluidos isotónicos antes de entrar, posterior a entrar. En la glucosa, un chico normal no necesita un flujo de glucosa, salvo un bebito muy pequeño. La mayoría de los chicos de más de un año pueden estar unas horas sin glucosa, no pasa nada, y si ponen glucosa porque es bebé, le ponen concentraciones más altas de sodio. Tener al paciente bien euvolémico, no sobrehidratarlo, al
pacientes posquirúrgicos, un buen balance en estos pacientes y cuidar todas las causas que aumentan la secreción de antidiurética, que es el manejo del dolor, tenerlos oxigenados, calentitos, con la medicación de la analgesia, tener cuidado porque algunos analgésicos promueven la hiponatremia. Entonces, tener en cuenta que el paciente perioperatorio es un paciente delicado, que a veces se nos pasa o decimos, bueno, es una pavada. Bueno, esto un poco para terminar solo hiponatremias. Y ahora un caso bien típico de bebé, de 15 días, irritable, no quiere comer, la mamá es adolescente, lo alimenta a pecho, la mamá está nerviosa porque el chico no quiere comer, y está hipernatremia. Esta es la causa más común de hipernatremia. El primer trimestre, los chicos que en general lo que tienen es falta de agua libre, no están comiendo bien, comen menos y enseguida se ponen hipernatrémicos, porque el primer trimestre el bebé es pura agua. El contenido corporal del agua es un 70%, a diferencia del 60% normal, y entonces enseguida pierden, y pierden por perspiración, por respirar, por no tener, no demandan el agua, son chicos que si la mamá no se sienta con él, no le va a dar agua, y es súper común esta entidad, y lo único que hay que darle es agua libre por boca. Siempre la hipernatremia hay que manejarla, si se puede, por boca o por sonda nasogástrica, si es un paciente neurológico. Y esto hay que tenerlo bien claro, porque tiene mucho menos riesgo de complicar al paciente. Recuerden que muchas veces el paciente no tolera la sonda, y entonces tenemos que ponerle una vía. Recordar que en la guardia lo que nosotros nos puede pasar, en general la hipernatremia nos enteramos después que le sacamos sangre, es que si está chocado hay que expandirlo, se expande con solución fisiológica, no hay ningún problema, nadie va a morir por expandir con solución fisiológica, porque en general ni siquiera lo expandimos antes de verlo. Pero lo que sí tenemos que hacer, que una vez que lo expandimos, paramos la máquina y decimos, le voy a dar su déficit previo en 48 horas, o sea, lo voy a hidratar lentamente. Sí le voy a dar las basales, las insensibles con la diuresis, las pérdidas concurrentes, eso se lo doy en 24 horas, pero el déficit se lo repongo en 2 días, porque si le tiro toda esa agua, el chico que tiene mecanismos de defensa, que es formar osmoles y diógenos dentro de su neurona, que son para evitar la deshidratación celular, si estos osmoles están ahí y uno les tira agua, esa agua va a ir a los osmoles y el chico va a hacer edema cerebral. Ese es el motivo por el cual uno corrige la hipernatremia y el déficit previo en 48 horas. Es un paciente para medirle la anatremia seguidito, no tienen que bajarlo más de 0,5 por hora, tienen que chequear la glucemia para que no estén hipertónicos, si hay vía oral siempre es mejor, y ver si hay alguna causa por la cual yo me puedo dar cuenta por este paciente. Es muy común del bebé y del dañado neurológico, la hipernatremia, y de los pacientes que tienen diabetes insípida. Son pocas las entidades que dan mucha hipernatremia en la pediatría. No van a haber mucho, van a haber muchas más hiponatremias, ¿sí? Y acá se los dejo, son todas las fórmulas de agua libre, y tener en cuenta esta tasa de descenso de la anatremia de 0,5, que para un paciente que lo corrige por boca es mucho más fácil y menos riesgo, es raro pasarse, y es más fácil pasarse cuando uno maneja soluciones. Y acá va a venir una controversia. Las normas tradicionales usan soluciones al 75-80 por litro de sodio para las hipernatremias. En las normas del Gutiérrez, ellos usan para hipernatremia todavía soluciones isotónicas, creo que eso es discutible, el Garrahan usa 70-80, pero bueno, creo que son cosas para discutir, esto no es una clase de hipernatremia, esto es para la sala, pero me parece que nos tenemos que poner a pensar como pediatras nuestros pacientes. Y esta es otra niña, una niña de 14 años, que consulta por debilidad, por decaimiento, vómitos de 4 días, la mamá dice que nada, que es sana, está taquicárdica, hipotensa, con hipotensión ortostática, se levanta y se marea, o sea, hipotensión ortostática, taquicardia, no necesito, aunque esté lúcida orientada, yo ya sé que esa chica tiene shock hipovolémico. Un adulto con hipotensión ortostática tiene shock hipovolémico, esto es así. Cuando le toman la presión hace un espasmo carpopedal, que cede rápidamente, la chica está con signos de deshidratación, sed, boca seca, nostalmo, la mamá dice la veo más flaca. Y miro varias cosas, y acá que miro un hematocrito alto, está deshidratada, está hiponatrémica, no me molesta esa hiponatremia, no la va a matar, la chica tiene 2 de potasio, y ahí me alerto,
y tiene una urea, una creatinina apenas alta, y una alcalosis metabólica, 26, con un pH alcalótico, 7,52, y un calcio bajo. Y entonces, ¿qué me planteo de esta chiquita? Como siempre, prioridades en la guardia. ¿Cuáles son las prioridades en la guardia? Prioridad 1, le pongo una vía, le pongo una máscara, le pongo solución fisiológica, no tengo ni que esperar nada. Y al minuto la conecto a un electrocardiograma. Y cuando la conecto al electro, estoy viendo una onda T aplanada. O sea, veo una hipocalemia con arritmias, con lo cual sé que en la guardia debo de corregir. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la guardia? La expandí, no necesito ni laboratorio. Hipotensión ortostática, hipotensión, máscara con oxígeno, 1 litro de solución fisiológica, 14 años, ¿no? Y 500 y 500 luego. Vamos mirando cómo la chica va mejorando. ¿Qué proponemos con el potasio? Que tiene arritmia, con lo cual voy a corregir el potasio en la guardia y lo voy a corregir, ahora vamos a ver, con solución fisiológica y potasio. El sodio, solo con darle solución fisiológica, proponemos ya darle el sodio de la solución fisiológica, se va a corregir, y la alcalosis, ¿con qué se va a corregir? Con el cloro que le dan con la solución fisiológica. Así que ahí no tengo problema. Mi problema sería, ¿tiene espasmo carpopedal? ¿Qué estoy pensando? Estaba hipocalcémica. Y entonces digo, ¿me tiro a darle calcio? Y bueno, ahí lo podríamos pensar. Y yo les diría, seguro, le voy a pasar primero el potasio, primero una corrección rápida, el flujo alto, la voy monitorizando, si no mejora voy a ponerle magnesio. Acuérdense que el magnesio se usa en hipocalemia refractaria al tratamiento, pero acá les traigo la norma general de hipocalemia aguda, la corrección rápida de potasio, 0,5 máximo 2 por kilo en solución fisiológica. Recuerden que no en dextrosa, porque la dextrosa estimula la insulina y la insulina mete el potasio adentro de la célula. Ese es el motivo. Que en los adultos se pueden pasar hasta 20 miliequivalentes por hora. Traigo pacientes adultos porque a veces no sabemos cuánto darle, y máximo se dan entre 150 a 200 por día. La concentración es entre 40 a 50, no más, porque hacen irritación de la vena periférica, y un flujo que no supere más de 0,4 miliequivalentes por kilo y por hora. En la terapia intensiva todo esto puede usarse con vías centrales a mucha más concentración, no es el caso de la guardia, así que monitorcito si podemos, flujo, corrección rápida y lo mismo. Y acá algo muy importante, el potasio se corrige siempre, primero, por sobreacidosis y sobre hipocalcemia. Si usted es un paciente, con esta paciente que tiene arritmia por hipocalemia, le pasan calcio, ustedes van a precipitar el síntoma de la arritmia, porque acuérdense que el calcio se usa para estabilizar la membrana, pero se usa para el tratamiento de la hipercalemia. Entonces los pacientes con hipocalemia sintomática tienen contraindicado pasar el calcio hasta que hayan mejorado la arritmia. Y lo que sí pueden plantearse es pasarle la corrección de magnesio. Creo que estos conceptos son bien prácticos como para la guardia. Después vamos a ver esta niña. Esta niña es al revés, es una niña con diagnóstico de celiaquía, con diarrea, vómitos, está distendida, tiene un episodio de tetania, y acá sí veo que tengo un sodio bajo, que no me preocupa, es una paciente celíaca, seguro que tiene hiponatremia crónica, está distendida, algo de tercer espacio tiene una hipocalemia no crítica, igual le voy a hacer un electro, y tiene una alcalosis metabólica, y sí tiene un calcio iónico bajo y un total bajo. Pero ¿qué tengo acá? Tengo un electrocardiograma normal, o sea, sé que el potasio no me lo altera. A esta paciente con ese episodio de tetania le paso calcio endovenoso y le dejo calcio endovenoso cada 6 horas. Entonces, la importancia del electrocardiograma en la guardia. Y acá tiene la misma característica que la paciente anterior. Si la miran, las dos tienen alcalosis. La alcalosis lo que hace es disminuir el calcio iónico porque pega todo el calcio a las proteínas y disminuye el calcio iónico. Por eso es muy común en las dos pacientes que tienen tetania ver la hipocalcemia clínica. Muchas veces corrigiendo la alcalosis con cloruro de sodio, ustedes van a mejorar la tetania. Y eso hay que tenerlo en cuenta y pensarlo cuando tienen el pacientito. Estas dos pacientes las puse en contravención porque son bien distintas. La resolución es la corrección rápida de calcio endovenoso y después dejarlo porque tiene un problema malabsortivo, hay que dejarlo por vía, y después corrigen el
potasio de manera lenta, oral, si lo tolera o no lo tolera, de acuerdo a los vómitos, de manera tranquila. Lo mismo que el sodio. O sea, en la guardia, nada. Y acá es simplemente las dosis de la hipocalcemia aguda, que da tetania, convulsiones, el QT prolongado. Acuérdense que el síntoma máximo, más grave después de la arritmia, o primero la arritmia, digamos, es el laringoespasmo, dan sensación de que se ahogan literal, porque tienen laringoespasmo real, los pacientes entienden muy mal, yo vi pocos, pero 2, se ve mucho en los renales crónicos, y se pasa gluconato de calcio, 1 a 2 por kilo. Se le puede después repetir el goteo, acuérdense que nunca con bicarbonato, por supuesto porque precipitan, hay que lavar la vía antes y después, y en las terapias muchos usan cloruro de calcio, nosotros en la guardia no tenemos, hay guardias que tienen eso. Lo importante es que recuerden que hay que corregirlo, y que ustedes lo que están pensando es que el calcio iónico está bajo. Eso es lo que da la sintomatología de la hipocalcemia. Y les paso la hipomagnesemia, con las dosis, con los tratamientos, que en general en un paciente con diagnóstico de hipomagnesemia previa le pueden pasar, en un paciente que tiene hipocalemia que no mejora pueden pasarlo, y algún paciente que venga con una hipomagnesemia que haya que corregir, lo pueden utilizar. No son tan comunes, se ven mucho en los intestinos cortos, en los pacientes que usan diurético crónico, son pacientes especiales los que tienen hipomagnesemia crónica. En pediatría muchos los que hacen nefritis tubulointersticial, son raros, pero sí sirven para el potasio. Porque el potasio, la hipomagnesemia hace que perdamos potasio en la orina. Entonces, cuando hay hipomagnesemia, hay caliuresis. Por eso hay que dar esta asociación potasio-magnesio. Y el último caso es un chico con 12 años, con una crisis de asma, con un sensorio alternante, que está hipóxico, y que veo un gas con una acidosis mixta, tiene 60 de PCO2, 15 de bicarbonato. Este chico es un chico crítico, con un sodio, potasio que mucho no me hace demasiado problema, no me preocupa eso. Tiene un sensorio alternante en una crisis de asma, eso es lo que me preocupa. Un láctico alto, o sea, está usando sus músculos para gastar energía para poder respirar. Recuerden que siempre deben calcular el anión GAP en todo trastorno, en la acidosis metabólica, respiratoria. El GAP siempre se calcula, porque la única manera de saber si el GAP está alto es calculándolo. Hay que usar la formulita. Y entonces este paciente, que es un paciente crítico, es un paciente con una crisis de asma grave, y que está con lactacidemia, con acidosis respiratoria, tengo que consultar en UTI, no necesito corregir con bicarbonato, el problema es su asma. Entonces, debo de corregir ahí para valorar, porque si ustedes a este chico con acidosis y 15 bicarbonato le pasan bicarbonato, obviamente van a empeorar su crisis de asma, porque va a aumentar su PCO2. Entonces uno debe de pensar, historia clínica, no vean un gas, vean el chico, piensen en el chico y por qué llegó a eso. Y acá solamente para que recuerden, cuando ven pacientes con acidosis metabólica, en este caso este chico tenía una mixta, ustedes saben que pueden ser con anión GAP elevado, que ganaron ácidos fijos. Lo más frecuente en la pediatría es el láctico, porque lo más frecuente en la pediatría es el shock, la hipoxia, la sepsis, son las cosas más frecuentes. El fallo renal, que retienen fosfato, sulfato, los tóxicos, que no son frecuentes pero que caen en el interrogatorio, y obviamente la maligna cetoacidosis diabética, que es lo que vemos. Lo ayunar, intoxicación alcohólica no la vemos tan frecuentemente en pediatría, pero acá lo que les digo es que ganaron ácidos fijos. Esos ácidos que ganan consumen su propio bicarbonato. El bicarbonato baja porque lo está consumiendo. Si ustedes rompen esa causa del láctico, le dan volumen, le dan antibióticos, o si tienen un tóxico, lo dializan, le sacan el tóxico, o le dan insulina a la diabetes, la acidosis va a desaparecer, porque ustedes están sacando el efecto. Estas acidosis, más que bicarbonato, lo que necesitan es el tratamiento de la enfermedad de base. A veces las vamos a tratar, pero ese concepto es muy importante. Y la otra punta son cuando perdemos ácidos, pero ahí los perdemos literalmente, los perdemos por nuestro intestino, o los perdemos por el riñón, porque tengo diarrea, porque tengo una fístula, porque soy intestino corto, porque lo pierdo por el riñón. Esos chicos hay que ponerles bicarbonato, porque hay pérdida, entonces yo tengo que darle, porque el chico pierde permanentemente, a diferencia de la causa anterior, que yo estoy consumiendo mi propio bicarbonato, y que salvando la causa tengo un problema menos. A estos chicos hay que ponerles bicarbonato con tranquilidad, sin correcciones bestiales.
Y entonces le doy como unas pautas de tratamiento. Cuando ustedes ven un paciente con heces en shock, corrijan el shock primero, porque se le va a la mitad del láctico ahí. Entonces, valoren la hemodinamia del paciente. Si el paciente, tiene menos de 720 pH, menos de 10 de bicarbonato, quizás son chicos que hay que empezar a pasarle bicarbonato, pero va a depender mucho de qué paciente. O sea, no es lo mismo un chiquito renal crónico con una tubulopatía que tiene 10 y está saltando, que un chico crítico séptico que tiene 5 de bicarbonato y que hay que corregirlo. Entonces, creo que hay que ver, ¿es acidótico previo? ¿Es un acidótico agudo? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto lo descompensa esa acidosis? ¿Tengo algún otro problema? La calemia, la calcemia, la natremia, porque tengo que mirar que cuando dé bicarbonato de sodio, eso lo voy a modificar. Un paciente que ustedes tienen 2 de potasio, le pasan bicarbonato, va a tener 1 de potasio. Entonces corrijan el potasio y después le corrigen la acidosis. El potasio siempre va por adelante de cualquier otro cambio. Piensen si orina, un paciente enanure intoxicado, probablemente la acidosis va a corregir con diálisis. Entonces, creo que en la acidosis hay que pensarla. ¿Por qué tengo acidosis? Voy a corregir las causas de mi acidosis. Acá les dejo unas fórmulas, las correcciones, está la tradicional, que hay que acordársela, es más larga, que es el espacio de distribución del bicarbonato, y después están correcciones que a veces usamos muy rápido en la guardia, que es 0,3 por peso por kilo, digamos, del chico para recurrir, que es la típica corrección a -10, que nosotros decimos, y una corrección más lenta, que es como -20, que es llevado por 0,6, esa es una cantidad de bicarbonato bestial. En guardia no conviene más de una corrección a -10, siempre valorando y estando con el paciente al lado, y acá tienen distintas fórmulas de corrección, que se puede charlar, y recordar cómo usamos el bicarbonato. El bicarbonato se puede usar en su menor dilución, que es el bicarbonato, o sea, uno puede usar bicarbonato 1/6 molar. En 1/6 molar van a tener una solución de 335 osmoles, o sea, es muy parecido a la solución fisiológica. La solución fisiológica es 300, esto es 35 más, es una solución ligeramente hiperosmolar al plasma, pero ustedes tienen una corrección en la cual va a dar bicarbonato con algo de agua libre. El bicarbonato no se puede pasar ni puro, y al medio es para pacientes muy críticos de la UTIP. Nosotros en la guardia es muy raro que pasemos bicarbonato al medio. Siempre hay que tratar de respetar la osmolaridad del plasma y la del chico, porque cuanto más osmolaridad pasan, más riesgo de mielinolisis y de sangrado central tienen. Por eso lo ideal es usar bicarbonato 1/6 molar, e inclusive más diluido si quieren, no hay ningún problema. Acá están las concentraciones, como ven el fisiológico tiene 151, este tiene 166 de sodio y 332 la osmolaridad. Y recuerden que esto es para pacientes con bicarbonato de menos de 10 o pH menor de 720. Puro, prácticamente yo hace años que no lo uso, lo mezclo con fisiológico, por ejemplo, como en el primer paciente que habíamos visto que tenía hipercalemia. Ese paciente con hipercalemia crítica, que tenía arritmia, quizás le pasó 2 partes como fisiológico y una parte como bicarbonato, y está bueno para ese chico. Entonces creo que hay que pensar a los niños, y por último, simplemente como alguna cosa de que tenemos que, cuando pensamos sentarnos frente al paciente, cuando ven un trastorno del medio interno, sin historia clínica, sin examen físico, si uno no dice, este chico tiene esto por esto, es súper importante. Segundo, el laboratorio se analiza para ese paciente. A veces dicen, ¿me miras el gas? No, decime que tiene el paciente, porque el gas puede ser una interpretación para un paciente y para otro contexto clínico, otra interpretación. Entonces, primero paciente, después laboratorio. Siempre la estabilidad es la hemodinamia, eso es primero. Sea hipernatremia, lo que sea. La hemodinamia es lo que más tiene riesgo de muerte en los pacientes. Y después los trastornos del potasio, para arriba o para abajo. En hipercalemia las medidas rápidas van en la guardia, y en hipocalemia las medidas rápidas van en la guardia. Y tiene prioridad siempre en hipocalemia sobre acidosis y sobre hipocalcemia. Cuando corrigen la hipocalemia, la onda T se levanta y uno lo ve mejor, recién corrigen el calcio o la acidosis muy lentamente, por un poco lo que habíamos dicho antes. Así que bueno, esta es como una presentación de casitos clínicos, de cosas prácticas, y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, por supuesto, o comentar un paciente también. Gracias, y bueno, espero que se haya entendido algo. Muy buena.
Gracias. Gracias a vos por quedarte. Pero zafamos, zafamos. La flechita me volvía loca, pero ya está. ¿Alguna consultita o algo? ¿La despedimos en su salida? Gente. Bueno, Bueno, listo. Aida, Bueno, chicos, que tengan mucha suerte. Espero que haya sido útil. Buen día. Chao, Juan. Bueno, vos ya te la quedas. Ah, buen día, gracias. Dale, buenísimo. Vamos a finalizar entonces la grabación. Bueno, nos vemos la semana que viene. Tenemos dermatología con Marianela Palmieri. Así que los esperamos a las 11. Un saludo a todos. Gracias. Nos vemos.